Al principio yo había podido pensar aún que su temor hacia todo lo que era espiritualidad, y por tanto constitución mental masculina, se había convertido en ella en terror hacia todo lo espiritual. Así Roy Tamer. Pero con el tiempo, que de todos modos ahora, después de que sin duda alguna ella tenía la supremacía en Altensam, había adquirido mayor velocidad, su odio había llegado tan lejos que ella no sólo odiaba lo escrito por mí, sino incluso cualquier papel, toda clase de papel. Consideraba el papel como base del intelecto, suscitaba enseguida su odio, como si sólo su odio al papel la agotase ya totalmente cada día, pensaba yo a menudo. Los lápices, las plumas, suscitaban en ella un odio inimaginable, por no hablar de los libros, los impresos cosidos, las revistas, pues. Odiaba incluso los periódicos, porque también en el caso de los periódicos se trataba de papel impreso y por ello peligroso en grado máximo. Y sobre todo, como creía ella, dirigido contra ella. Durante toda su vida tuvo odio a los papeles e hizo de ese odio a los papeles, a todos los papeles del mundo, un odio realmente monstruoso a su entorno que estaba relacionado con esos papeles. Y durante toda su vida se vio perseguida por ese odio como por una o incluso por su subrayado enfermedad mortal. Por otra parte, yo mismo tenía constantemente la sensación de que la acechaba, de que le tendía trampas, de que una y otra vez le daba motivo para recordar ese odio suyo como enfermedad mortal y demostrar abiertamente ese odio, de que le tendía las llamadas trampas de papel para descubrirla en su odio hacia el papel, para poder deleitarme entonces otra vez con su odio abiertamente manifestado, su odio al papel. Porque de eso no hay duda, así Roy Tamer, de que yo, como su odio era tan exagerado, como sus comportamientos en general eran tan exagerados, me deleitaba con ese odio suyo y esos comportamientos exagerados. En verdad no pasaban unos minutos sin que yo la criticase o por lo menos la mirase críticamente, sin que le tendiera pues una trampa inmediatamente después de mi aparición en Altensam, en que era siempre una aparición abrupta. Y cuando ella caía en esa trampa la criticaba por haber caído en esa trampa. Siempre la acechaba y la descubría en alguna forma de comportamiento femenina y para mí repulsiva, y le pedía explicaciones. No pasaban unos minutos después de haber llegado al Altensam sin que la criticase por alguna pequeñez, porque en el fondo todo en ella me desagradaba, o mejor aún, porque todo en ella no me era más que repulsivo. En el fondo ella podía hacer o no hacer lo que quisiera. Me era repulsivo. Ponerse, por ejemplo, lo que quisiera me era repulsivo. Decir, pensar lo que quisiera me era siempre solo repulsivo. Esa es la verdad. Así Roy Tamer. Y callar esos hechos no tendría ningún sentido, de modo que no callaré esos hechos, porque son hechos que nos caracterizan muy bien a la mujer de Ferdinand y a mí. Muy bien a la mujer de Ferdinand y a mí subrayado.
Así me preguntaba una y otra vez, como es natural, cómo era posible que dos personas, y por añadidura madre e hijo, pero no un hijo de su madre, sino un hijo de su padre, prescindiendo de eso, ¿cómo era posible que esas dos personas que se atormentan de esa forma continuamente, que se atormentan mutuamente con una falta de consideración sin precedentes y que tienen que llevar siempre sus tormentos mutuos hasta el borde mismo de la locura, que se atormentan una y otra vez y se odian una y otra vez? Y cada vez más profunda y cada vez más despiadadamente se reúnan una y otra vez. Sin embargo, probablemente eran esas posibilidades de tormento por ambas partes, precisamente ese odio por ambas partes, esa disposición para el tormento por ambas partes, los que me hacían ir una y otra vez de Inglaterra al Tensam. Así Roy Tamer. Probablemente así Roy Tamer, porque necesitaba todo lo que en los últimos años, a causa de mi madre, la mujer de Ferdin, se había convertido en un Altensam espantoso. Y al fin y al cabo me iba siempre otra vez enseguida de Altensam, y cuando tenía la posibilidad iba a la buhardilla de los Holler, que al principio de todo había sido un refugio de libros, un así llamado refugio de libros y escritos, porque había reunido en la buhardilla de los Holler todos los libros y escritos imaginables que estaban a mi alcance y eran provechosos para mi intelecto, como también todos los inimaginables de los que podía prescindir, y había arrancado de esos libros y escritos los más importantes, las páginas más importantes para mí, y las había fijado en las paredes de la buhardilla de los Holler. Así una y otra vez páginas de Pascal, mucho de Montaigne, muchas páginas de Pushkin y de Schopenhauer, de Novalis y de Dostoyevsky. De Valery había fijado en las paredes casi todas las páginas de su teste, antes de cubrir las paredes de la buhardilla de los Holler con los planos y los bocetos para la construcción del cono. A fin de tener una mejor visión de conjunto, pegaba o fijaba siempre en las paredes los papeles importantes para mí, siempre ya en mi infancia, pegaba o fijaba en las paredes de mi habitación de Altensam los pensamientos de otros más importantes para mí. Así pues, en las paredes de la buhardilla de los Holler, primero las frases más importantes para mí de Pascal y Novalis y Montaigne, antes de fijar y pegar en ellas los bocetos y en general todos los pensamientos imaginables para la construcción del cono. Y así me iba siempre enseguida de Altensam a la buhardilla de los Holler y podía encontrar refugio en la buhardilla de los Holler en esos pensamientos de las paredes de la buhardilla de los Holler. Por el hecho de tener la posibilidad de ir a la buhardilla de los Holler en la que encontraba todo lo que necesitaba para mi pensamiento y mi contrapensamiento. Todos esos pensamientos ajenos y por medio de todos esos ajenos también todos mis propios pensamientos, una y otra vez, me era posible, sin hacerme pedazos, marcharme de Altensam. Así Roy Tamer.
Apenas había llegado a Altensam, no pensaba más que en marcharme de Altensam, porque convivir con la mujer de Ferdinand me era insoportable desde el primer instante. Y me iba a la buhardilla de los Holler, dando también a menudo para ir a la buhardilla de los Holler un rodeo por Stocket. Así Roy Tamer. Poco a poco había almacenado en la buhardilla de los Holler todos los libros y escritos que tenía en Altensam y los había puesto allí realmente en lugar seguro, porque en Altensam todos esos libros y escritos, para mí excepcionalmente provechosos y probablemente en general necesarios para la vida, no estaban ya seguros. Tenía miedo continuamente de que mi madre, la mujer de Ferdinand, encendiera un día el fuego con todos esos libros, de que una vez ante los ojos de todos, lo que quería decir ante los ojos de mi padre y de mis hermanos y de mi hermana, organizase una gran fogata con mis escritos. Lo temí siempre después de todo. Pero ella no hizo realidad ese temor, que era un temor justificado, o no pudo hacerlo realidad antes de que yo pusiera en lugar seguro en la buhardilla de los Holler los libros y escritos, todos ellos ahí en la buhardilla de los Holler. Pensaba siempre desde Inglaterra. Esos libros y escritos están seguros, ahí no tengo que temer que una vez de la noche a la mañana sean aniquilados por mi madre, la mujer de Ferdinand. Ahí en la buhardilla de los Holler deben estar todos mis libros y escritos, y no en Altensam, en que les era hostil. Así el pensamiento de saber que esos libros y escritos míos, no muchos, pero sin embargo importantísimos, habían pasado de mi habitación de Altensam a la seguridad de la buhardilla de los Holler, había sido siempre para mí, en Inglaterra o en cualquier otro lugar situado muy lejos de Altensam, un pensamiento bueno que me tranquilizaba. Porque que mi madre era capaz de quemar o aniquilar de otra forma de la noche a la mañana mis libros y escritos, esos libros y escritos leídos y estudiados y reasimilados una y otra vez por mí, de quitármelos simplemente y de hecho durante mi ausencia en Inglaterra o en cualquier otro lugar, me había sido siempre evidente. Si nosotros, mi madre y yo, así Roy Tamer, intentábamos siempre en los primeros minutos de mi llegada a Altensam llevarnos bien, y lo hacíamos todo al menos aunque fuera en contra de nuestra naturaleza en favor de ese intento, en definitiva, en poquísimo tiempo, lo hacíamos todo nada más que para probar que no podíamos llevarnos bien en absoluto y se producía aquella situación caótica, en cualquier caso imposible de soportar por seres humanos, de forma que nos hacíamos mutuamente nuestra existencia solo un tormento mutuo, quizá ya por costumbre, porque habíamos convivido ya demasiado a menudo en contra de nuestra voluntad y la costumbre del tormento mutuo tenía que desempeñar el papel principal en nuestra convivencia. Pero siempre, así creía yo, era ella quien tomaba la iniciativa de esos tormentos, aunque efectivamente era yo quien, después de algún tiempo, porque sencillamente después de un tiempo determinado de adaptación a Inglaterra no aguantaba más, volvía a aparecer en Altensam,
y siempre como si fuera posible lo que sencillamente no era ya o jamás había sido posible. Que yo pudiera convivir con mi madre, la mujer de Ferdinand, un tiempo largo ni corto en absoluto. Intereses intelectuales ella pudo solo fingirlos siempre y en eso no se distinguía en nada de todas sus compañeras de sexo, lo mismo que al fin y al cabo creo todo lo que había en ella interior y exteriormente fue siempre solo fingimiento. Pero toda esta época en que hoy existimos es una época en verdad opuesta al intelecto, que solo finge lo intelectual. La tendencia hoy es en contra del intelecto y en favor de lo fingido. Lo mismo que en general toda esta época en que existimos es fingida. Todo es fingido, nada es real, todo es fingido. A mi hermana ella la odiaba. La llamada forma afectuosa en que yo, por mi naturaleza toda, hablaba siempre de mi hermana, a la que amaba realmente más que a nada en el mundo, porque yo me ocupaba casi ininterrumpidamente de investigar el ser de mi hermana y al mismo tiempo de amar ininterrumpidamente a ese ser. Y porque tenía que mostrar muy claramente ese proceso y efectivamente lo mostraba siempre y sobre todo probablemente por el hecho de que yo odiaba a mi madre, la mujer de Ferdinand, me veía obligado a mostrar de la forma más abierta mi amor y solicitud por mi hermana. El cuidado con que ya en mis pensamientos me ocupaba siempre de ella, sólo el cuidado y la delicadeza con los que me esforzaba siempre en tratarla sin que realmente tuviera que esforzarme por ese cuidado y miramiento, porque eran totalmente naturales hacia mi hermana. Eso lo odiaba la mujer de Ferdinand, como es natural. Todo lo que en el curso de mi vida me había llamado la atención en mi hermana, haciéndola cada vez más el ser particularmente digno de ser amado que fue siempre para mí mi hermana, más y más amado y convirtiéndola finalmente en contemplación y sentimiento, en un segundo ser superior al propio. Era para ella, la mujer de Ferdinand, algo espantoso. Al principio ella intentaba siempre por medio de la llamada simpatía fingida por mi hermana, de quien sabía que estaba tan poco de su parte como yo y que, como es natural, estuvo durante toda su vida de parte de nuestro padre y que, como yo, se había sentido siempre feliz por ello, aunque la mayor parte del tiempo con todo secreto. Atraerme a su lado, por medio de la llamada simpatía fingida por mi hermana, procuraba ganarme. Pero precisamente porque el motivo de su simpatía, que era reconocible siempre sin embargo como fingida, era un motivo repulsivo,
El efecto de sus esfuerzos eran en mí siempre repulsivo. Así mi hermana había tenido siempre un buen gusto innato heredado de su padre, mientras que mi madre, o sea, su madre y mi madre, no tenía absolutamente ningún gusto, jamás había sabido hacerse agradablemente amable y natural mediante la amabilidad y la naturalidad, mientras que mi hermana lo había sabido siempre. Así Roy Tamer. Mi madre misma había sufrido por ello y al final de un camino de sufrimientos bastante largo por esa causa, se había refugiado siempre en Eferding, en casa de su padre, en la carnicería, pero naturalmente solo para volver luego al Tensam después de días o semanas, con una falta de comprensión tanto mayor hacia el Tensam y con una falta de comprensión tanto mayor hacia nosotros. Pero todo eso no lo sentían mis hermanos, porque al fin y al cabo eran de la misma mentalidad que la mujer de Ferdi. Y ésta solo había podido aguantar en Altensam una y otra vez porque sus propios hijos, nuestros hermanos, porque nosotros no nos sentíamos al fin y al cabo como hijos suyos, sino como hijos de nuestro padre, puedo decirlo tranquilamente, estaban de su lado, porque eran totalmente de su mismo origen. Mis hermanos habían estado también muy a menudo en Eferding, y nunca se habían sentido tan bien en ninguna parte como en Eferding, que para mí fue siempre una imposición mental y emocional, y solo estuve en Eferding unas cuantas veces obligado, en ocasiones totalmente ordinarias, bodas de parientes de mi madre, entierros de esos parientes, o con el fin de aprovisionarnos durante la guerra de carne de la carnicería del padre de nuestra madre. Pero siempre ocurría que los animales eran bajados de Altensam a Eferding, en donde se sacrificaban y preparaban en la carnicería del padre de mi madre, mi abuelo materno, y entonces subíamos otra vez a Altensam la carne preparada en Eferding. No era ella nuestra madre la que había querido asimilarse a Altensam, lo que hubiera sido lo más natural, sino que intentó asimilarnos a nosotros subrayado, a Eferding, lo que naturalmente no consiguió. Y en medio de todas las circunstancias reinantes en Altensam, por el hecho de que mi padre fue siempre de naturaleza totalmente peculiar, lo mismo que Altensam era de naturaleza peculiar, por supuesto ese proceso puede ser calificado, todo ese proceso tiene que ser calificado de extraordinario. Puedo decir que ella lo odiaba todo como se odiaba a sí misma, porque una vez en Altensam tenía que odiarlo todo y por ello odiarse también a sí misma. Pero sería precipitado calificarla solo de persona desgraciada. Precipitado subrayado. Lo odiaba todo y odiaba a todos, y en ese proceso patológico todo se había convertido en una funesta crispación contra todo. Naturalmente era una persona desgraciada.
Pero en su desgracia no estaba sola, sino en compañía de casi todas las personas que en ningún instante de su vida han intentado explicarse las causas de su desgracia, que culpan continuamente y sobre todo a las personas de su proximidad más próxima de su propia desgracia, y que jamás se preguntan por la causa única de su desgracia. Ella jamás trabajó en sí misma, aunque estuviera siempre llena de dudas sobre sí misma, pero no en medida y de una forma que la obligara a investigar las causas. Se había ido enterrando cada vez más y más en su vida, en definitiva sin esperanzas, en contra de Altensam. Lo mismo que mis hermanos se habían enterrado, se habían aislado en su vida sin esperanzas en contra de Altensam. Porque sin duda alguna también mis hermanos, que hacían causa común con la mujer de Ferdi, se aislaron también. Realmente incluso porque en el fondo habían trabajado siempre con su madre en contra de Altensam. Habían logrado con el tiempo salir totalmente de Altensam. Enterrados cada vez más profundamente en Altensam, aislados en Altensam y habiendo logrado al mismo tiempo salir de Altensam. Así Reutamer, habiendo logrado al mismo tiempo salir de Altensam, subrayado. La consecuencia lógica es que ahora, después de haber trabajado siempre en contra de Altensam, tras la muerte de su madre, tras la muerte de la mujer de Ferdi, tienen que dejar Altensam. Cuando haya liquidado Altensam, el proceso habrá concluido. Así Reutamer. También mis hermanos eran gente de Ferdi, así Reutamer, y siempre hubo dos bandos que vivían en mutua oposición y existían aún más intensamente en mutua oposición, y que intentaban siempre eliminar esa oposición en el otro. El de la gente de Ferdinand por una parte, o sea, mi madre y mis hermanos, y por otra el de la gente de Altensam, o sea, mi padre, mi hermana y yo. Por su forma de ser en definitiva misantrópica y por su temperamento destructor de su entorno y de sí misma, que era un temperamento de Ferdi. El rostro de mi madre se convirtió con el tiempo en un rostro misantrópico y autodestructor. Y todos los días, ya al despertar, ella entraba con verdadero pánico en esa misantropía y autodestrucción con su destrucción del rostro. Lo mismo que en una maligna enfermedad incurable. Con todos esos rasgos faciales malignos, patológicamente malignos, nos acogía ya muy de mañana en el desayuno. Con desconfianza o por lo menos reservada de la forma más hiriente. Trataba a todos y cada uno de los que ella atribuía al Altensam
a todas las personas que llegaban al Tensam y eran clasificadas por ella enseguida como personas pertenecientes al Tensam. Creía tener derecho a odiar a las personas porque creía que todos la odiaban. Así Reutemer. Ni una sola hora de mi vida he pasado solo en armonía con mi madre. En armonía subrayado. Así Reutemer. Y así tampoco era fácil andar con ella entre las gentes, porque sólo podía tratar a todas esas gentes con desconfianza y rechazo, ya que todas esas gentes pertenecían una y otra vez al Tensam, y Eferdingi quedaba muy lejos. Así Reutemer. Apenas estaba con ella en mi infancia, con otras gentes, ya fuera en Stockete o en cualquier otro pueblo situado bajo al Tensam. Esas gentes, de la naturaleza que fueran, se sentían irritadas por su forma de ser, notaban inmediatamente que allí había algo en contra de ellas, tuviera o no conciencia de esa peculiaridad, y la mayor parte de las veces se despedían enseguida. Dominaba el arte de quitarme las personas que yo apreciaba. Pronto solo los menos subían a verme al Tensam en mi infancia. Igualmente pocos amigos, los llamados compañeros de juegos de Stockete, por ejemplo, si ella observaba un parentesco intelectual con al Tensam, estaba en contra. Así Reutemer. Como se había metido en la cabeza explotar al Tensaman para sus fines, por ejemplo, también el apoderarse de mí, el apoderarse sencillamente de Altensam. Tropezó siempre en Altensam, como es natural, con el rechazo. Lo mismo que mis hermanos, los de Ferdinand, tropezaron siempre con el rechazo. Si yo le enseñaba a mi hermana algún artículo que sin duda le interesaría, así Reutemer, mi hermana estaba dispuesta inmediatamente, llena de gracia subrayado, a discutir conmigo el contenido del artículo de que se tratase, a aclarar conmigo el contenido del artículo y luego las causas de ese artículo. Precisamente lo que me había excitado en ese artículo la había excitado también a ella. Yo le decía lo que me interesaba especialmente en el artículo, me atraía, por ejemplo, lo que había en él de exacto o de equivocado, y siempre podíamos comprobar un acuerdo especialmente profundo en la visión común de los más diversos objetos, de cualquier naturaleza que fueran. Mi hermana estaba siempre interesada en oír mi opinión, lo mismo que al fin y al cabo siempre había sabido escuchar, a diferencia de nuestra madre que jamás supo escuchar. Lo mismo que yo siempre estaba interesado en oír su opinión sobre este o aquel objeto. Pero mi madre y la de mi hermana acogía siempre sin interés todo lo que nos interesaba y ocupaba, en cualquier sentido que fuera. Durante toda su vida reaccionó ante nosotros, sobre todo con una falta de interés total. Así Reutemer, una falta de interés total subrayado. Lo mismo que mi hermana participaba siempre en mi propio trabajo científico, en general en mi propio trabajo intelectual, y no sentía solo interés por lo que yo pensaba y escribía, por mis invenciones y fantasías. Así participaba yo en todas las invenciones artísticas de mi hermana y en todo lo que ella pensaba, pero sobre todo en su pintura de miniaturas, en la que adquirió pronto una gran maestría. Sus miniaturas sobre esmalte y porcelana eran las más hermosas que cabe imaginar,
Y yo no sentía solo interés, entre yo y mi hermana hubo siempre la mayor participación y la más afectuosa. Ella, mi hermana, se introducía siempre totalmente en lo que a mí me afectaba, lo mismo que yo me introducía siempre totalmente en lo que le afectaba a ella. Durante días enteros hablábamos de algún libro que habíamos leído sucesivamente, intercambiando nuestros pensamientos sobre ese libro, y podíamos armonizar nuestros pensamientos en un pensamiento que caracterizase exactamente a ese libro, o bien en relación con una obra de arte, con una pintura. Podíamos discutir y debatir durante días enteros algún párrafo de lo leído, porque para los dos era siempre la lectura en sí el tema más importante. Sin lectura ni mi hermana ni yo hubiéramos aguantado mucho tiempo, y no es que hubiéramos sido educados en la lectura, el caso, como es sabido, era el contrario. Pero por nosotros mismos habíamos conquistado la pasión por la lectura, el gusto de leer, la alegría de las experiencias hechas por medio de la lectura, y con el paso del tiempo habíamos podido inculcarnos la disciplina intelectual relacionada con la lectura. Mientras íbamos de un lado a otro por mi habitación o por la habitación de ella, podíamos hablar sin reservas de todo lo imaginable leído u oído o percibido, o de todos los descubrimientos imaginables que cada uno por su cuenta habíamos hecho, en contraste total con nuestra madre, la mujer de Ferdinand, con la que todo eso jamás fue posible. Sin ser molestados pasábamos juntos noches enteras en la buhardilla arriba pensando, ocupándonos de libros que acabábamos de leer, de estudiar, sin notar que se había hecho ya la luz y el día, porque esos coloquios se habían desarrollado siempre con la mayor intensidad y al mismo tiempo con la mayor tranquilidad imaginable. El lugar favorito para esas conversaciones, juicios, hipótesis y así sucesivamente era siempre para los dos, mi hermana y yo, la buhardilla. En verano muy a menudo también el lugar situado detrás del edificio de la explotación, desde donde se podía ver hacia abajo hasta Stockett. Muy a menudo íbamos por el parque sin coacción de ninguna clase, y precisamente por el descuido del parque de Altensam, cada vez más estimulados, porque el parque, precisamente por su descuido, era especialmente hermoso y por ello provechoso para nuestro ir de un lado a otro. El hecho es que a partir de un momento determinado, que no puede determinarse ya exactamente, para mí lo más hermoso fue recogerme en la lectura de las ciencias naturales, y que precisamente eso era un horror para mi madre. Lo mismo que ella, la mujer de Ferdinand, odiaba al fin y al cabo también en secreto el trabajo de mi hermana, la pintura de miniaturas, aunque tampoco lo expresase abiertamente, porque lo que pintaba y cómo lo pintaba mi hermana tenía que gustarle incluso a mi madre, y a diferencia de mis garrapateos, no era peligroso. Pero ella no había podido reprimir totalmente, tampoco en ese aspecto, su aversión hacia todo lo que era Altensam. Realmente yo me preguntaba una y otra vez, ¿por qué no interrumpía el trato con mi madre? Sencillamente no la visitaba más. Pero entonces no hubiera podido ya visitar a Altensam, y sin embargo yo tenía cariño a Altensam, lo mismo que sin embargo tuve cariño siempre también a mi infancia,
Hubiera sido como hubiera sido, Altensam era mi infancia y mi infancia era en todo caso un obstáculo para la ruptura total. Ruptura total subrayado. Esa persona, pienso así Reutemer, que odiaba a mi hermana porque yo la quería y a la inversa, y que en el fondo odiaba también a nuestro padre porque él no podía odiarnos. Así Reutemer. ¿Cómo vivieron los dos siempre juntos? Me pregunto, mi padre y mi madre. No lo sé. Solo supongo que vivieron siempre con el más alto grado de dificultad. Hay que preguntarse, sin embargo, cómo esos dos pudieron juntarse siquiera, pudieron casarse, cuando en ellos no hubo jamás absolutamente nada en común. De forma que todo debe atribuirse solo a la desafortunada circunstancia de que mi padre pasó una noche en la hospedería de Ferdinand, en la que mi madre tenía su casa. Así Reutemer. Porque todo debía atribuirse a una total falta de cabeza por parte de mi padre. Total falta de cabeza subrayado. Nada que justificara en absoluto una unión. Así nos preguntamos siempre cuando vemos dos personas que están juntas, que incluso se han casado. ¿Cómo han llegado esas dos personas a esa decisión y ese acto? Que se trata al fin y al cabo de la naturaleza, nos decimos. Que muy a menudo se trata de dos personas que sólo se han juntado para matarse con el tiempo, para matarse más pronto o más tarde, martirizarse mutuamente durante años y durante decenios, para, finalmente, matarse a pesar de todo, y que, aunque probablemente ven ya con mucha claridad su común futuro de martirio, se juntan sin embargo, se unen sin embargo en contra de toda sensatez, se casan en contra de toda sensatez, como un crimen natural. Y echan niños al mundo que son entonces los más desgraciados que cabe imaginar. Tenemos pruebas de ello, donde quiera que miremos. Así Reutemer. Personas que, aunque pueden reconocer solo su futuro común como un martirio perpetuo en común, se unen sin embargo y se casan súbitamente. Todas esas personas como seres humanos como personas corrientes, así Reutemer, entran en una unión, en un matrimonio, penetran en su aniquilación, descienden paso a paso en lo más horrible que cabe imaginar, en la aniquilación matrimonial. Lo que quiere decir aniquilación mental y emocional y física, como podemos ver por todas partes. El mundo entero está lleno de ejemplos que confirman ese hecho. Así Reutemer. ¿Por qué? Puedo preguntar.
ese sello absurdo? Nos preguntamos, porque tenemos un ejemplo. ¿Cómo se ha llegado a ese ejemplo? Que esa persona muy inteligente, extraordinaria, excepcional, haya podido atraer hacia sí a esa otra persona totalmente corriente y ordinaria, e incluso absolutamente vulgar, y casarse con ella, y que haya podido además hacer niños con esa persona. Es la naturaleza, decimos una y otra vez, es la naturaleza inconcebible e incomprensible para nosotros durante toda la vida, en la que todo es razón y en la que al mismo tiempo la razón nada tiene que hacer. Así Reutemer. Primero no oímos de todas esas personas en nada excepcional, cuando oímos algo de ellas, y luego nada más que cosas repulsivas. Nada más que cosas repulsivas. Así Reutemer. Nada más que cosas repulsivas he subrayado. Lo mismo que cuando nos afecta a nosotros mismos, a nuestros padres, así Reutemer. Al principio no vemos nada excepcional, pero luego nada más que cosas repulsivas. La naturaleza es la naturaleza inconcebible que reúne a los hombres, los hace chocar con violencia por todos los medios a fin de que esos hombres se destruyan y aniquilen, se maten, se arruinen, se extingan. Así Reutemer. Entonces se precipitan en una sima, o se tiran del pretil de un puente, o se pegan un tiro, como mi tío, o se cuelgan como mi otro tío, o se tiran al tren, como mi tercer tío. Así Reutemer. Nosotros mismos somos los más propensos al suicidio. Así Reutemer. Los más propensos subrayado. ¿Y no se mató también nuestro primo, el único hijo de nuestro tercer tío, después de haberse casado con la hija de un médico de Kirchdorf de Krems? Lo que no podía resultar bien, así Reutemer. Aquel hombre apuesto, así Reutemer, hombre apuesto subrayado, que se precipitó en las montañas de Tene, en una cima, a más de 1000 metros de profundidad en una oscura cima. Como yo quería ver la profundidad de esa cima una vez en el camino de regreso de Inglaterra al Tensam, fui a esa cima de las montañas de Tenen. Subí a la alta montaña, subí con náuseas constantes y crecientes, recurriendo a toda mi naturaleza, poco apropiada para la alta montaña. Y realmente llegué a la cima y miré dentro de la cima, porque no podía creer que hubiera una cima tan profunda, pero la cima es mucho más profunda aún. Ahí, en esa cima se precipitó mi primo. Pensé de pie junto a la cima y mirando a la cima. Y durante un instante pensé yo mismo, me precipitaré en esa cima.
Pero de pronto, en el punto culminante de ese pensamiento, el pensamiento me resultó un pensamiento ridículo y me fui de allí. Yo sé cómo odio la alta montaña, pero la curiosidad por ver la cima, de la que hasta entonces solo había oído hablar y en cuya profundidad no había creído, me hizo subir hasta la cima. Pero hace falta una gran, incluso la mayor conciencia vital, la mayor voluntad de vivir y de existir para, estando junto a una cima tan profunda, no precipitarse en esa cima. Pero yo no me precipité en la cima. Él, mi primo, se precipitó en ella. ¿Por qué en esa cima? No lo sé. Yo no. Así Roy Tamer. Yo no subrayado. Encontraron sus zapatos al borde de la cima y también su chaqueta medio año después de haber notado su desaparición. Para su joven mujer no había desaparecido hasta entonces. Y del hecho de que se encontraran sus zapatos y su chaqueta al borde de la cima se dedujo que se había precipitado en la cima. Pero no hay ninguna prueba de ello. Esos indicios sí, pero ninguna clase de pruebas, porque nadie puede bajar a la cima. Muchos creyeron que se había ido al extranjero, pero entonces unos montañeros encontraron sus zapatos y su chaqueta al borde de la cima. Sí, pues, creo. Antes de precipitarse en la cima se quitó los zapatos y la chaqueta. No quiso precipitarse en la cima con chaqueta y zapatos. Así Roy Tamer. También un ser solitario así, subrayado, que en su instante más desgraciado encontró a la mujer que lo llevó a precipitarse en la cima. La inclinación al suicidio como cualidad de un carácter como el carácter de mi primo, que al final se precipitó en la cima. No se mató de otra forma. Primero subió a la alta montaña para precipitarse luego en la profundidad de la cima. Así Roy Tamer. Como había hablado de ello tan a menudo y con tanto apasionamiento y con tanto espíritu científico al mismo tiempo, no habían creído ya que realmente se suicidaría, porque quien habla tanto de ello como nuestro primo, lo mismo que por lo demás también los otros como su padre, por ejemplo, hablaba siempre del suicidio una y otra vez y con cabeza cada vez más clara. Ese no se mata en definitiva, al contrario, porque una persona así tiene ininterrumpidamente en la cabeza una idea clara del suicidio y por eso no se suicida. A causa de esa aclaración en su cabeza y de la continua capacidad para analizar esa claridad, sencillamente no puede cometer ya un suicidio, porque esa persona se aclara siempre el suicidio. Así Roy Tamer, del que habla sin cesar, y hacer realidad lo que en el fondo tiene que repelerlo, no lo consigue ya en absoluto una persona así. Todos los argumentos imaginables, todas las razones imaginables, todas las negaciones imaginables llevarían a cualquier cosa la mayor parte de las veces a una enfermedad mortal, pero no al suicidio. Así Roy Tamer. Porque a fin de cuentas todo está una y otra vez en una cabeza así, en contra de la autoaniquilación. Sin embargo, es sorprendente con qué regularidad una persona así habla del suicidio y de la autoaniquilación. El tema no lo deja en paz, deforma su juicio,
que entonces tiene que aclararse a él una y otra vez, pero sin embargo fue sorprendente en nuestro primo, así Reutemer, el que después de su enlace con la hija del médico de Kirchdorf, hablase casi ininterrumpidamente del suicidio, lo que sin embargo no tomaron en serio así Reutemer. Nadie tenía ya miedo de que cometiera un suicidio, porque hablaba permanentemente de suicidio como si hablase de un objeto absolutamente claro y que al mismo tiempo lo fascinase, como si se tratase de un objeto artístico y siempre de una forma científica. ¿Y quién habla de esa forma científica del suicidio como de un objeto artístico y con tal claridad que sólo podía avergonzar a todos interiormente? Ese no comete un suicidio. Hasta que, sin embargo, cometió el suicidio, precipitándose en la cima. Así Reutemer. Pero al fin y al cabo yo estaba hablando de uniones humanas, de la convivencia y del matrimonio. Así Reutemer. Dicen que no es verdad lo que está demostrado. Así Reutemer. Porque sencillamente es la naturaleza. Que el sexo femenino, lo que hoy no se atreve a decir nadie, por ser femenino, está en contra del intelecto y sólo por sentimiento a favor del sentimiento y de hecho en contra del intelecto en todas sus posibilidades, lo mismo que por sentimiento a favor del sentimiento en todas sus posibilidades. Así Reutemer. La tendencia es hoy una cosa, la naturaleza otra, pero esta época es una época para el absurdo y la deformación y la inversión en todos los conceptos y hechos. Yo mismo sé por experiencia que el ser femenino, así Reutemer, ser femenino subrayado, que el ser femenino no va más allá de una primera disposición para lo intelectual. En nuestro caso, en lo que se refiere a mi madre y a mí, se trataba nada más que de ganarme, al precio de la aniquilación de lo que constituye mi personalidad, mi carácter y mi cabeza, y del intento siempre repetido en esa dirección perversa, porque tenía que ser posible apartar de mí una testarudez como la mía, chiflada por su propia cabeza y por las invenciones de su propia cabeza, y empujarme a una burda vida doméstica, eferdingense, rebajarme al mínimo existencial de Eferding, porque ella, mi madre, tenía que conseguir conmigo lo que hasta cierto grado había conseguido con mi padre, apartarlo de sí mismo por lo menos en gran medida, porque ella apartó a mi padre de sí mismo en una medida grande, inquietante, lo que ella sabía, y lo que le proporcionó cierta satisfacción eferdingense durante toda su vida. Por una parte, la fascinación de una persona que es algo distinto de quien la contempla, la mira, se le opone. Por otra, hacerlo todo en contra de esa persona y en contra de esa fascinación, quitarle todo lo que constituye su fascinación,
La mujer de Ferdinand odiaba en el fondo todo lo que yo hacía o dejaba de hacer, y todo lo que mi hermana hacía y dejaba de hacer, y todo lo que mi padre hacía y dejaba de hacer. Víctimas de su odio eran sobre todo todos aquellos con los que yo tenía relaciones intelectuales, o sea, sobre todo todos los naturalistas, escritores, incluso poetas y filósofos que habían sobre el papel de mis libros, en los que ella creía reconocerme. Y en todos mis libros que yo tenía en mi habitación, ella creía reconocerme. En los libros más diversos que me pertenecían y que yo utilizaba permanentemente. En cada uno de esos libros ella tenía que reconocerme y odiaba esos libros lo mismo que me odiaba a mí. Pero no se atrevía a aniquilar los libros. A eliminarlos no se atrevía. Eso no osaba hacerlo, aunque todo en ella pensaba y tendía en esa dirección. Cuando pienso solo en todo lo que en nuestros llamados paseos se convertía en disputa con regularidad y pasajera obsesión. Solo íbamos siempre a pasear por la naturaleza para disputar. A través de bosques y disputábamos, a través de prados y disputábamos, a través de nuestros jardines y disputábamos. Incluso en las riberas que siempre habían sido ejemplos de la mayor calma disputábamos, transformando esas riberas en poquísimo tiempo en un paisaje que se había vuelto ruidoso, maligno, y en el que podían oírse nuestras voces lanzadas una contra otra nada más que insultos. Así Reutamer, río arriba y río abajo. Y el motivo eran siempre insignificancias, pero todas esas insignificancias como motivos se convertían pronto en monstruosidades contra nuestros semejantes, contra todo. Ni siquiera en sociedad podía la mujer de Ferdinand dominarse, contenerse, y por eso nuestro padre no iba jamás con ella a reuniones sociales, porque los primeros intentos en esa dirección fracasaron lamentablemente. Como siempre estaba en juego toda la reputación de Altensam, no llevaba a su mujer, nuestra madre, la mujer de Ferdinand, a ninguna reunión social. Por otra parte, nada deseaba ella más que ir a reuniones sociales, pero sin embargo, por la firmeza de mi padre, pronto le fue posible nada más ir a sus reuniones sociales, a las llamadas reuniones sociales de Ferdinand y no a las reuniones sociales de Altensam, lo que en cambio no le interesaba a la mujer de Ferdinand porque quería entrar en la sociedad de Altensam, lo que sin embargo le impedía a mi padre. Le he puesto una barrera. Así mi padre a menudo, así Reutamer. Ella hubiera hecho perder a Altensam, que al fin y al cabo en la época de ella, o sea, en la época de la mujer de Ferdinand, había perdido ya la mayor parte de su reputación. Hasta los últimos restos de su reputación. Así mi padre, así Reutamer, últimos restos subrayados. Pero la consecuencia del hecho de que mi padre, después de esos primeros intentos fracasados, no la llevara ya sencillamente más a las reuniones sociales y la dejara en casa, fue que nuestra madre, la mujer de Ferdinand, odió de pronto a Altensam más que a nada.
más que a nada subrayado. Mi padre cayó en el error de creer que podía hacer de una persona como la mujer de Ferdi, o sea, de una mujer de Ferdi, una mujer de Altensam. Jamás se puede hacer de una persona otra persona. Así Roy Tamer jamás ha subrayado. Ni mucho menos de una mujer de Ferdi, una mujer de Altensam. Y como consecuencia de ese error, probablemente se la llevó consigo y se casó con ella, porque comprendió demasiado tarde ese aspecto que efectivamente jamás se puede hacer de una mujer de Ferdi, con lo que eso significa una mujer de Altensam. Jamás de una naturaleza, otra